¿Me dices? Ok, entonces hoy 2 de julio vamos a iniciar la segunda parte del curso. Vamos a darle continuidad a los temas que vimos la semana pasada. La semana pasada nos enfocamos a lo que es todo el proceso administrativo. Hablamos de sus 4 fases, de la importancia que tiene el proceso pues en cualquier administración de las empresas, de cualquier tipo de empresa, ¿no? Sea lucrativa, no lucrativa, gubernamental, son procesos, son postulados, son elementos que necesariamente debemos de considerarlo en nuestra organización, ¿no? Muchas veces no le damos el peso que realmente lo tiene. El establecer medidas de control en las organizaciones permite eficientar los recursos, que ese es uno de los objetivos del administrador financiero. Entonces, lo que debemos hacer ahora sí yo me pongo como empresario, es precisamente enfatizar esa situación y promover ante nuestros colaboradores esa cultura de realizar procesos o de realizar nuestras actividades en apego a ciertos procedimientos que ya están, obviamente están preestablecidos, pero cumplir con esos principios, principalmente con la finalidad de optimizar los recursos, ¿no? Y esto nos va a ayudar a cumplir los objetivos de la empresa, ya sean lucrativos o no lucrativos. Si es una empresa no lucrativa, bueno, es para lograr sus objetivos sociales. Y si es una empresa lucrativa, es para cumplir o lograr sus objetivos monetarios, ¿no? Es encontrar, buscar, llegar a obtener utilidades. Entonces, el proceso lo debemos de tener muy presente en la fase de planeación. Nos establece a dónde queremos llevar, cuáles son nuestros objetivos, cómo lo vamos a hacer, cuáles son nuestras estrategias. Prever, ¿no? Prever determinadas situaciones que en determinado momento llegarán a perjudicar o a truncar nuestro plan de acción. Entonces, todo eso está desde la parte de planeación. Pero para eso tenemos que organizarnos, también tenemos que organizarnos, principalmente estableciendo una estructura orgánica, estableciendo líneas de acción, líneas de mando, estableciendo facultades que puede hacer cada personal, con la finalidad de que no dupliquemos funciones, de que se tenga muy bien identificado quién tiene esa voz de mando, ante quién va a estar subordinado algún empleado, pero sobre todo delimitar la responsabilidad. En la parte de organización, el principal objetivo es eso, tener muy bien establecido en las áreas, el tema de... Miren, creo que vamos a salir, nos va a sacar, inmediatamente salimos y entramos en la misma liga, por favor, porque así va a estar ahorita, vamos a estar saliendo y entrando. Entonces, okay. Así, en la parte y también cuando iniciamos la siguiente, de automático, Kevin, por favor, ponle grabar, para que sigamos grabando las sesiones. Y sí, entonces, en la estructura orgánica, pues también eso, tener muy delimitadas las funciones, quiénes lo van a hacer, tener el personal adecuado en el lugar adecuado. Y para eso, pues sí se necesita una visión del administrador o del empresario para precisamente colocar a esas personas que reúnan ciertas características de entradas, cualidades en cuanto a la personalidad, en cuanto a sus valores, en cuanto a sus antecedentes, tener una base cualitativa, una base que me permita determinar si es viable a poder entrar a la empresa independientemente del nivel de su conocimiento. Recurso humano es muy importante, uno de los recursos más importantes, si no es que el más importante de administrar en la organización, porque podemos tener todos los recursos, pero si el recurso humano no es eficiente o no es empático a los objetivos de la empresa, pues simplemente no se va a lograr los objetivos, así de fácil. De ahí entramos en la siguiente fase,
del proceso, que es la parte de dirección. Ahí entra precisamente cómo dirigimos, cómo vamos a dirigir nuestra organización. Tenemos que manejar el estrés, administrar el estrés, dar capacitación, incentivar a nuestro personal. Ese es el principal trabajo de un administrador. El principal trabajo, su principal actividad es hacer que los operativos hagan lo que los estratégicos o las áreas, el alto mando quiere que se llegue, ¿no? Los objetivos a lograr. Entonces, el director está en medio, es el que está entre el del nivel superior, que es la máxima autoridad, y la parte operativa. Entonces, el director tiene que hacer sus actividades, sus acciones, con mira a que el personal realice lo que la alta dirección quiere que se haga. Y eso tiene que ser de la mejor manera, ¿sí? Igual, el factor humano es determinante para lograr los objetivos. Y por último, se propone llevar un control de las actividades, muy independientemente de lo que son las auditorías, llevar un control y seguimiento para estar en un constante cambio. ¿Por qué? Porque pues, podemos ir determinando hallazgos, debilidades, y ya cuando se detectan esas debilidades, entonces ahora sí, ¿qué ocurre? Vamos a replantear, vamos a reprogramar para el efecto de ir mejorando nuestros procesos y el logro de los objetivos. ¿Sí? Hablamos que también existe un control interno institucional, lo conocemos como el modelo COSO, en el sector privado se llama modelo COSO, que es mucho más amplio que el proceso administrativo, de tal forma que el proceso viene a formar parte de un elemento de ese instrumento de control, ¿no? Del COSO. O sea, se llama de ambiente de control. Su primer componente, dentro de varios aspectos a considerar, es de que el proceso administrativo esté implementado en la empresa. Y con esa visión, digo, era importante comentarlo, porque en un proyecto de inversión, pues tenemos que de considerar dentro de nuestra planeación precisamente esa parte, cómo nos vamos a administrar. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada en su primera parte. En la segunda parte vimos ya el marco teórico de lo que es la información financiera, los estados financieros, lo que es la contabilidad. Mencionamos cuál es la norma por la que se rigen los contadores para emitir estados financieros y de la importancia que radica el conocer esas normas. ¿Sí? Y nosotros como empresarios debemos de conocer los aspectos generales de la información, puesto que de ahí es un elemento básico para poder tomar decisiones, ¿no? Fundadas, ¿no? Sobre todo fundadas. Entonces, el curso que, aunque independientemente es para su examen de certificación y que es muy importante, le estoy dando ese sesgo de que lo puedan ustedes aterrizar en sus organizaciones para que de acuerdo a la información que les proporcione su contador, ustedes sepan qué es lo que nos tiene que entregar. ¿Sí? Y hablábamos que en la empresa, hablamos de lo que es la contabilidad. La contabilidad la definimos como una técnica de recopilación de información donde se analiza, se codifica, se clasifica, se registra, se emite información financiera con el objeto de que emitamos esos reportes llamados estados financieros y sobre eso tomemos decisiones. O sea, la contabilidad viene siendo la técnica de recopilar la información para procesarla y convertirla en estados financieros. Eso es en sí la contabilidad. Y los estados financieros básicos que debe de emitir una empresa, quedamos que son 4. Tiene que emitir el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de flujo de efectivo y el estado de variación en el capital contable. Y hablábamos de los rubros que conforman esos 4 estados financieros. Entonces, hablábamos del balance general. El balance general es el primer reporte. Se dice por ahí un postulado que la contabilidad es con base acumulativa. Y en el estado financiero en donde vemos y detectamos la base acumulativa
es precisamente el balance general. ¿Por qué? Porque desde que nace la empresa, desde que se constituye la empresa, ahí voy a ir registrando la historia de la empresa, desde que nace hasta la fecha de hoy. Es decir, o sea, ¿por qué es acumulativa? Porque de entrada, conforme voy adquiriendo activos, los voy metiendo a la contabilidad. Entonces, ese viene siendo mi saldo. ¿Sí? No nada más voy a registrar o voy a tener presentes los activos fijos que adquiera yo en este año, ¿no? Tengo que traer en mi contabilidad los que he adquirido desde la fecha en que inicié. Las cuentas por cobrar, no nada más voy a registrar lo que me deben en este año, voy a reconocer lo que me traen desde años atrás. Igual con los pasivos, igual con las aportaciones, igual con las utilidades. Las utilidades, nosotros año con año, vamos determinando el resultado del ejercicio, sea utilidad o sea pérdida, y estas las vamos acumulando en ejercicios anteriores. Y todo eso lo vemos en el capital. Entonces, toda esta información se acumula en el estado de situación financiera. Entonces, el estado de situación financiera, ¿qué es? Pues el estado que muestra cuál es la situación financiera de un ente en un tiempo determinado, en cualquier momento. ¿Sí? Donde presenta cómo está su estructura de inversión y cómo está formado su estructura de financiamiento. Dentro de su estructura de inversión, estamos hablando en dónde estoy aplicando el recurso con el que me estoy financiando, es decir, con mi estructura de financiamiento. ¿Sí? Entonces, si yo voy a adquirir una maquinaria, un edificio, un terreno, bueno, pues ahí está, esa es mi inversión. O si voy a tener ahí en existencia de almacén materiales para construcción, eso es una inversión. Entonces constituyen un activo para la empresa. ¿Sí? Y la forma en que lo adquirimos se llama la forma de financiamiento. ¿Cómo estoy financiando mi inversión? La inversión puede ser financiada de dos formas, principalmente con recurso externo a la empresa, que vienen siendo las deudas, las compras a crédito, los préstamos bancarios, y la propia refinanciamiento de la empresa, que es la aportación del socio, pero principalmente tendría que ser la fuente de financiamiento principal de las organizaciones, tendrían que ser las utilidades. O sea, la propia utilidad que la empresa va generando es la utilidad que tendríamos que ir reinvirtiendo. Cuando esa utilidad no es suficiente, entonces es cuando recurrimos al préstamo o recurrimos al socio para que éste exhiba más capital. ¿Sí? Eso es el balance, el estado de situación financiera. El estado de resultados integral viene siendo aquel estado financiero en la que nos va a mostrar si en un año gané o perdí. ¿Sí? O sea, vamos a comparar nuestros ingresos contra los costos y contra los gastos para determinar si tuve utilidad o pérdida en el ejercicio. Por lo regular, en las empresas, los contadores, lo que les entregan a los contratistas o a los contribuyentes o a las empresas en las que emiten su contabilidad, viene siendo estrictamente el balance y el estado de resultados. Nada más 2 hojitas, que no les dice gran cosa. ¿Por qué? Porque vienen a un segundo nivel y no les da gran información, ¿no? Entonces, ya hablamos del activo, que es la base acumulativa, digo, del estado de situación financiera, y ahí hablamos de 3 elementos importantes, de lo que es el activo, lo que es el pasivo y lo que es el capital contable. Entonces, ¿qué es el activo? El activo es toda inversión que un ente realiza por el cual espera beneficios económicos futuros. Eso es un activo. De otra forma, de manera coloquial, lo podemos decir que son los bienes y derechos de la empresa. Pero realmente es la inversión que una empresa realiza por la cual espera generar utilidades. ¿El pasivo qué es? El pasivo es una obligación presente originada en el pasado
y que en el futuro va a representar una salida de dinero. O sea, una obligación, una deuda. Las deudas. Entonces, las deudas son pasivos. Es una deuda. ¿Sí? Los créditos bancarios son pasivos, son deudas. Entonces, eso las tenemos que llevar registrado. El capital contable viene siendo la inversión neta de la empresa, es decir, lo que tengo de inversión menos lo que me han financiado, mi activo menos pasivo. La diferencia es mi inversión neta o es mi capital contable. ¿Sí? Por eso que esto tiene siempre que cuadrar. Esas son las definiciones. En el estado de resultados intervienen los ingresos, los costos, los gastos, el costo integral de financiamiento, el impuesto, ¿no? Entonces, un ingreso, ¿qué va a ser? Pues va a ser los recursos que la empresa genera, en la que genera cuando convierte en venta su servicio, su actividad principal. ¿Sí? O sea, si la construcción, su actividad principal es la materia de construcción, pues de ahí va a generar su ingreso. En el tema de la capacitación, pues la capacitación va a ser su principal fuente de ingreso. Si es una empresa comercial, la compra-venta de productos va a ser su principal fuente de ingresos. Dependiendo del giro, son los ingresos que vamos a generar. Entonces, hablábamos de postulados básicos y dice que hay un postulado que habla de la asociación costo-gasto con ingreso. O sea, debemos de asociar los costos y gastos que originamos o tenemos que relacionarlo con el ingreso que produce. Entonces, hay dos definiciones, la del costo y la del gasto. ¿Sí? El costo, ¿qué viene siendo? El costo prácticamente viene siendo una erogación. Una erogación que la empresa realiza para producir un bien o servicio por la cual va a generar su ingreso principal. O es una erogación para adquirir algo por lo cual va a generar su ingreso principal, dependiendo del tipo de empresa que sea. Pero ese es el costo. Y el gasto o gasto de operación son las erogaciones que el empresario o que las empresas hacen y que son fijos en la organización, porque produzca o no produzca, venda o no venda, esos gastos van a estar ahí, como son los rentas de la luz, los sueldos de la secretaria, los servicios generales. O sea, aunque yo no genere ingresos ni genere costos, mis gastos fijos están ahí, los tengo que pagar, ¿vale? Entonces, es la principal diferencia entre costo y gasto. Es hacia dónde va el dinero. Por ejemplo, en la construcción, ¿qué es costo? Pues todo lo que apliquemos en la construcción, en la obra. ¿Qué es gasto? Pues todo lo que origine yo en mi oficina administrativa. Totalmente separado. El costo integral de financiamiento lo constituyen pues, el pago de intereses que realiza la empresa o inclusive los cobros de intereses, porque el costo integral de financiamiento puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Si yo genero intereses por algún préstamo o algo y entra el recurso adicional, para mí es un costo, forma parte del costo integral de financiamiento. ¿Sí? Las comisiones que paguemos, bancarias, principalmente son las que entran como costo integral de financiamiento, cuando pagamos los intereses, inclusive cuando hay alguna modificación por aspectos inflacionarios, también los incluimos como parte del costo integral de financiamiento. ¿Sí? Tenemos ahí los impuestos, que es la tasa impositiva, que son los créditos fiscales que un contribuyente tiene que pagar precisamente para contribuir al gasto público. Entonces, en materia de personas físicas y morales, viene siendo el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, el estado de resultados va a tener varios niveles de utilidad, ¿sí? Vamos a partir de los ingresos, al ingreso del resto del costo, y vamos a tener un primer nivel de utilidad. Se llama utilidad bruta, ¿sí? A esa utilidad bruta le vamos a restar los gastos de operación.
Entonces vamos a tener utilidad de operación. A esa utilidad de operación le vamos a restar el costo integral de financiamiento y vamos a llegar a la utilidad antes de impuesto. Le resto el impuesto y vamos a llegar a la utilidad neta. Ese es el estado de resultados. ¿Hasta aquí tienen preguntas? ¿Sí va claro? Pregunto. Todo claro. ¿Sí? ¿Sí va claro? ¿Para todos? Osvaldo, Luis, George. Sí, sí, está claro. Ok. Entonces, esos son los dos primeros estados financieros básicos, ¿no? De ahí viene un tercer estado financiero que para mí viene a constituir, creo que el principal estado financiero. Es el estado de flujo de efectivo. Ese estado, por lo regular, ese estado financiero, por lo regular, no lo presentan las empresas, o no se lo presentan, o no, el contador no se los presenta a sus clientes. Porque para empezar, es el estado más complejo que realizar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar estrictamente del flujo de efectivo. O sea, flujo de efectivo es entrada y salida de dinero. ¿Eh? De tal forma que en el año tengo que saber como empresario a dónde se fue mi dinero. Muchas veces nos cuestionamos y les hacemos la pregunta, oye, si yo en mi utilidad neta del ejercicio tuve 800,000 pesos, ¿por qué en bancos tengo 20,000 pesos? ¿Qué pasó? Si yo generé una utilidad de 800,000. Entonces, el estado financiero que va a explicar el por qué ese dinero no está en el banco es el estado de flujo. A ver, ustedes, ¿de quién ustedes pueden opinar? Y me puede decir por qué conceptos no coincide lo que tengo en la utilidad con lo que tengo en banco. O tiene que coincidir. A ver, ¿quién puede comentar? De acuerdo a lo que ustedes han visto, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su visión empresarial. ¿Eh? ¿Alguien me quiere comentar? Puede ser que mi dinero se haya ido, pues, a una compra de un activo. Esta es una buena razón. ¿Por qué? Porque una compra de un activo no es un gasto. Por lo tanto, no está en el estado de resultados y por lo tanto no afecta a la utilidad. Bien, bien dicho, Luis. O sea, lo que ahí fue adquirir un activo fijo. Muy bien. Ese es un motivo por el cual no va a coincidir en la utilidad o el devengo, porque acuérdense que la utilidad es por el devengo contable. El devengo contable es reconocer una transacción de ingreso, costo y gasto en el momento en que ocurren, independientemente del momento en que se paguen. Es decir, si yo ahorita emito una factura, yo ya generé un ingreso y a su vez una cuenta por cobrar, un derecho de cobro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues precisamente eso, separar, identificar. Ese es un concepto. Otro concepto, Otro puede ser pagar una deuda. exactamente, mi estimado Luis. Muy bien. Por eso la utilidad, los pagos de deuda no constituyen un gasto, constituyen una disminución de deuda. Por lo tanto, sí afecta al flujo, pero no afecta a la utilidad. Muy bien, Luis. Otro ejemplo. Pues ya nos echamos los activos, los pasivos. Puede ser una disminución de capital. Una salida de capital. Si un socio sale, le tengo que dar su lana. Disminuye el capital, no es un gasto. Ajá, Sí, muy bien. ¿Otro? así es, Sí. Otro ejemplo. así es. Si tú pagas dividendos, eso disminuye el capital porque salen Y de las pues el otro sería utilidades. lo contrario. ¿Mandé? Ajá. Otro también podría ser aumento de capital.
Entonces ahí se varía el flujo de efectivo. Claro, claro. O sea, un aumento de capital es porque no estás generando ingresos, ¿no? ¿Vale? Un incremento de capital es porque el socio tuvo que invertir para tener mayor liquidez. Para Entonces, aspirar a cosas más grandes. exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que no es un ingreso. Entró dinero, pero por un financiamiento de un socio. Bien. Otro ejemplo, Ya se me acabaron. ¿no? El pago de dividendos, ¿no? Ah, también. Acuérdense que las utilidades, cada año se van generando utilidades, ¿no? O pérdidas, pero bueno, vamos a suponer que son utilidades. Cuando se genera la utilidad, al cierre del ejercicio, los socios tienen que definir si se reparten o no se reparten. O sea, ese reparto de utilidades le llamamos dividendos. Bueno, si no se reparte, entonces que sí que se va a reinvertir en la empresa. Pero si sí se reparte, entonces voy a distribuir dividendos. Entonces lo que va a disminuir va a ser el capital, porque las utilidades retenidas están en el capital contable, ¿sí? Y no constituyen un gasto. Pero ahora, así como mencionaste, Luis Enrique, el tema de que el pasivo, pues también las cuentas por cobrar representan y afectan al flujo. Porque puede ser que yo haya generado 1 millón de pesos de ingreso, pero nada más me pagaron 400,000 y me deben 600,000 pesos. Entonces, yo mi ingreso, mi rentabilidad la obtengo del ingreso menos costos, menos gastos, ¿no? Entonces, así va a tener utilidad, O sea, pero el dinero no entra al banco, está en cuentas por cobrar. yo le veo mucho potencial al flujo de efectivo porque, por ejemplo, cuando yo tengo en una empresa gente que gana por comisión, pues a él no le interesa si le pagan o no le pagan a la empresa, lo que le interesa es vender. Entonces yo veo Exactamente. que vendí muchísimo, pero no ha entrado dinero. Sí, pues, así es, generaste ingreso, más no flujo. Así es. Efectiva, muy Y bien. lo que enriquece es el flujo. Claro. Sí, pues ¿para qué, canijos, quieres tener 1 millón de pesos si no tienes el dinero? El flujo de efectivo, por eso les digo, el estado de flujo de efectivo es muy importante, porque estoy viendo qué hice con el dinero en el año. ¿Sí? Y Y entonces obviamente, eso nos lleva a la contabilidad del español. ¿mandé? Sí, oíste lo de la contabilidad del español, que La lo que entra en la bolsa derecha es ingreso y lo que sale en la bolsa izquierda es gasto. es gasto, sí, Sí, flujo. flujo. Sí, así es, el flujo, pues, o sea, al fin de cuentas, al empresario lo que le interesa es el flujo, que haya flujo, ¿no? Suficiente. Por eso también es necesario poner políticas de negociaciones que hacemos. ¿Sí? Por ejemplo, me viene un cuate y me dice, oye, hay un business. Ah, hijo, hay un business, ok, a ver, te escucho. ¿Cuál es el business? Un business, un negocio es ganar y ganar. Ganas tú, ganas yo, ganamos todos. Ese es un buen business, es un buen negocio. Pero dime cuál es el tema. No, pues mira, es de que el tesorero del municipio fulanito va a hacer la auditoría del municipio que lleva. Digo, tío, pues a todo dar, ¿no? Ya por ahí ya no empezamos muy bien. Y él va a hacer la auditoría, pero pues necesita la firma. Digo, ok, necesita la firma. ¿Y cuánto paga este cuate o qué? No, pues eso quiere ver, a ver cuánto tú con cuánto le entrarías. Digo, pues ¿de cuánto va a salir la auditoría? No, pues él la va a sacar por 600,000 pesos, ya con IVA. Digo, bueno, pues entonces por mi firma, yo voy a cobrar de ese monto el 40%. El 40%. 40 no, claro, es mucho. ¿Por qué? No, pues está ofreciendo el 10, el 5%. Digo, no, ¿cómo va a ser posible eso? O sea, la responsabilidad de la auditoría es mía, yo firmo la auditoría. Entonces yo el 40% es para supervisar y para el que el Señor me proporcione lo que me tiene que proporcionar, porque es lo que voy a firmar. Si no, no le entro. No, bueno, pues no, obviamente no le atoró el tesorero, ni le convenía ni nada.
Otra propuesta, ¿cuánto? No, pues que el alcalde de otro municipio te da la auditoría. Ah, qué bueno. ¿Y cuáles son las condiciones? No, pues salen 600. Ah, ok. Nada más que tienes que pasar 300, o sea, al 50% íntegros para allá. Digo, ah, sí, y yo me quedo con 300 varos. Y los costos, y el IVA, y mis gastos. Entonces yo, como empresario, como política, digo, con la mano en la cintura le dije, pues no, no le entro. ¿Por qué? Porque en un negocio no puede llevarse más con el que haces el business, más lana con la que se le quede en la empresa. Estás trabajando para aquel canijo y no, las cosas no son así. Digo, si yo sé que esa auditoría la saco con 400 masiva, líbrame eso y la diferencia te lo doy sin problema, ¿no? Pero no, al 50 con todo y el IVA, o sea, sí, el IVA, o sea, que el IVA yo soy el que absorbe y la responsabilidad de la auditoría y todo. Obviamente, no, no, entonces no le entras, pues no, no le entro. Entonces, esas políticas, ¿sí? Hay que considerarlas en la organización. ¿Por qué? Porque pues, van a afectar al flujo de efectivo, o sea, vamos a tener rentabilidad, van a entrar 600, pero por acá van a salir 300 de polvo y paja y el IVA y lo demás, me va a afectar al flujo de efectivo, ¿no? Entonces, esas políticas hay que tenerlas bien claritas, ¿hasta cuánto? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a salir, entonces vamos a trabajar para otra persona, ¿no? ¿No? El flujo de efectivo es muy, muy importante. Entonces, los ejemplos que maneja Luis, muy bien pensaditos, así es, efectivamente, hay actividades que no afectan a la utilidad del ejercicio, como son los activos, los pasivos y el capital y las cuentas no, que no se cobra y lo que tenga yo en el almacén. ¿Por qué? Porque no está generando una rentabilidad como tal. Entonces, el flujo de efectivo me explica de dónde, por qué, dónde está el recurso, dónde está la lana. Y el estado de variación en el capital contable, que es el cuarto estado financiero básico. En ese estado vamos a ver qué movimiento tuvo el capital de un año respecto al otro. O sea, las cuentas que constituyen el capital contable, ahí vamos a observar cuáles fueron sus movimientos, su modificación, sus cambios. Muy sencillo de elaborar y pues sí identificamos ahí los conceptos por los que se aumenta o se disminuye el capital, ¿no? Entonces, esos son los 4 estados financieros básicos y sus notas a los estados financieros. Las notas deben de llevar la integración de las cuentas colectivas, como son el banco, el cliente, cómo se integra mi activo fijo, el pasivo, cómo está integrado el capital, cómo tengo acumuladas mis resultados de ejercicios anteriores. Todos esos aspectos lo debemos de tener en cuenta en mi presente. Prácticamente esas definiciones de activo, pasivo, capital, ingreso, costo, gasto, lo vimos la semana pasada, ¿no? Ahorita estamos dando una pequeña, un repaso. Les mandé material del proceso administrativo, material de estrictamente de contabilidad, que les va a ayudar a entender esos conceptos. Y hoy vamos a hacer un poquito de contabilidad. ¿Por qué? Porque en un proyecto de inversión, tenemos que hacer corridas financieras. Y una corrida financiera es proyectar utilidades. Y para proyectar utilidades debo de saber pues, cómo se obtiene, de dónde se obtiene, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de contabilidad. De entrada ya vimos que es contabilidad, ¿no? Ya vimos que es una técnica que utilizamos para captar, interpretar, codificar la información y convertirla en información financiera, en estados financieros. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿cómo lo obtiene el contador? ¿Cómo lo hace? Entonces, si pueden ir tomando notas en una libreta o si no, vayan abriendo un Excel, porque les voy a empezar a explicar cómo es que nosotros hacemos los registros contables, ¿no? ¿Bajo qué criterios? Entonces, los hermanitos abran
en una libreta o en un Excel y vamos a hacer un esquema de T, cuentas T. Entonces, ahorita el tema que vamos a ver precisamente es eso, que es la cuenta. ¿Sí? La cuenta. ¿Sí? Entonces, la cuenta está esquematizada así. ¿Sí? Esto es una cuenta. Un esquema T. Esto es una cuenta. ¿Sí? Eso es una cuenta. Un esquema T. Además, eso también quítalo. ¿Sí? Que representa un libro abierto. Esta T representa un libro abierto. Y en estos esquemas, que nosotros conocemos como esquema T, vamos a registrar nuestras transacciones de activo, pasivo y capital. Activo, cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. ¿Sí? Ya vimos que es un activo, es la inversión, con la inversión que nosotros realizamos. Entonces, en la cuenta, vamos a ver cuáles son los elementos de la cuenta. En la cuenta, vamos a registrar las transacciones de activo, pasivo y capital. Hay varios tipos de cuentas, pero aquí lo que debemos de entender y lo que debemos de visualizar es el comportamiento de la cuenta. O sea, ¿qué voy a anotar en el lado izquierdo de mi esquema T y qué vamos a escribir en el lado derecho de mi esquema T? La cuenta está constituida por dos columnas que llamamos cargo y abono, lo que decía la contabilidad de español, por la bolsa derecha y la bolsa izquierda, ¿no? Mi cargo y mi abono. Los cargos también se le conoce como debe y los abonos también se le conoce como haber, ¿sí? Esto no es de que me deban necesariamente, o no. Así están denominados. Esos son los nombres. Cargo y abono o debe y haber. ¿Qué es un cargo? Es anotar una cantidad a la izquierda de cualquier cuenta. ¿Y qué es un abono? Anotar una cantidad al lado derecho de una cuenta. Punto. Pero va a interpretarse diferente si la cuenta es de activo, pasivo, capital. ¿Por qué? Porque un activo es una inversión. Entonces, en el lado derecho, un activo va a aumentar cuando se carga. Si yo adquiero un bien, lo tengo que cargar a una cuenta de activo. Entonces, por eso aquí le estoy poniendo activo en los cargos. Va a aumentar cuando se carga. Cuando aumenta un activo es cuando carga. Y cuando disminuye un activo es cuando el abono. Si mi maquinaria la tengo que dar de baja, pues entonces hago un abono a la cuenta. ¿Sí? Y ahí llevo su control. ¿Vale? Entonces, ese es las cuentas de activo. La suma de los cargos se llama movimiento deudor. La suma de los abonos lo conocemos como movimiento acreedor. La diferencia entre esas sumatorias, movimiento deudor menos movimiento acreedor, le conocemos como saldos. Entonces, la naturaleza de una cuenta de activo es de naturaleza deudora. ¿Sí está claro lo que es activo?
o cómo se registran las cuentas de activo? ¿Sí está claro? Anotar una cantidad al lado izquierdo y anotar una cantidad al lado derecho. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, si no hay alguna señal de vida por su parte, yo estoy entendiendo estoy interpretando que están entendiendo lo que estoy explicando. Entonces continuamos, porque aquí nada más lo único que estoy viendo es la pantalla con mis esquemas T y puras cámaras apagadas, pero bueno, está bien. Nada más, si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, interrúmpame porque pues ahí vamos parejitos. Entonces, en un pasivo, para que haya un equilibrio financiero, un equilibrio entre la estructura de inversión y la estructura de financiamiento, ¿sí? El movimiento, el efecto, tiene que ser contrario al del activo. Si un activo incrementa cargando, un pasivo aumenta abonando. Porque si no, no habría esa dualidad económica. ¿Sí? No habría una dualidad económica. Igual pasa con el capital, o sea, en lo que es la cuenta de pasivo y las cuentas de capital, van a aumentar abonando y van a disminuirse cargando a la cuenta de activo pasivo. Disminuyen. Entonces aquí ya vimos que ¿cómo se llama? Que la sumatoria de los cargos y de los abonos se llaman movimientos, ¿no? Son los movimientos. ¿Sí? Es la sumatoria de los cargos y la sumatoria de los abonos. Y entonces la naturaleza de las cuentas de pasivo y de capital, principalmente bueno, las de pasivo, tienen que ser de naturaleza acreedora y las de capital tienen que ser o puede ser deudora o acreedora. ¿Por qué? Porque pues no siempre va a aumentar el capital, también puede disminuir principalmente por las pérdidas. Pero también existen otros tipos de cuenta que son las de resultados. Estas son las de balance que cumplen con esta premisa. Mi activo es igual al pasivo más capital. O sea, aquí está el equilibrio. Mi activo es igual a mi pasivo más el capital. Por lo tanto, pues tiene que ver esa dualidad en mis registros para que vea yo el equilibrio que tiene, ¿no? Si compro un terreno, yo no lo pagué, pues aquí está mi inversión y acá está mi deuda aumentada. Para hacer contabilidad, esto es claro, esto es básico, vaya. Eso es básico. ¿Sí? El cargo y el abono. En los ingresos, el ingreso, el costo y gasto, pues afectan al capital. Yo, al generar un ingreso, pues estoy generando un incremento a mi capital. Cuando yo caigo en un costo, incurro en un costo, en un gasto, estoy afectando al capital. Pero ¿qué sucede? Pues son tantas las transacciones que hacemos durante el año que no podemos, no se puede llevar todo a la cuenta de capital o registrarlo en la cuenta de capital. ¿Qué tenemos que hacer? Registrarlo en cuentas de resultados, ¿no? ¿Cuáles son esas cuentas? Pues son ingresos, costos y gastos. Entonces, si son cuentas de capital, cuentas de aquí, estas son cuentas de resultados o de capital, pues su naturaleza se respeta, sigue siendo la misma. Ya vimos que en el pasivo, ¿sí? En el capital, el capital aumenta abonando, entonces mis ingresos
va a hacer que aumente el capital, por lo tanto mis ingresos van a abonarse. Y mis costos y mis gastos van a cargarse. Entonces, la diferencia entre el ingreso, costo y gasto, ahí vamos a tener lo que conocemos como utilidad, ¿no? Aquí vamos a poner esta, vamos a pasarlo para acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre ingreso, costo y gasto lo vamos a conocer como utilidad. ¿Sí? Esto está. Entonces, los ingresos son de naturaleza acreedora, mis costos y mis gastos de naturaleza deudora. Y ya, si entendemos lo que es la cuenta y cuál es su efecto en cada uno de los rubros del balance general, entonces estaremos en condiciones de poder realizar transacciones, ¿no? Entonces, a ver, les pregunto, vamos a hacer unas transacciones. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, hasta aquí sí, todo bien. Está claro. A ver, Lick, Kevin. Sí, un detalle. Se acaba de conectar Jonathan y no sí. tarda en cortarme ¿cómo se llama? La sala. Ajá. No sé si valdrá la pena movernos ya a la sala Ok. del colegio. Sí, está bien, entonces nos Está pasamos. disponible sin problema. Sí, nos pasamos a la sala del colegio. Sí, nos pasamos para allá. Órale. Vale, está bien. Gracias.